Listo. Entonces ya sé la pregunta y la contesto, ¿no? Ya. Entonces me dicen. Todos los códices están relacionados con una reflexión cotidiana, actual. Tienen algo en que yo observo los códices: migración, violencia y costumbres. Si lo vemos, no hemos dejado de migrar. El planeta Tierra se está prendiendo desde que apareció la humanidad, no se ha apagado. Y estamos hirviendo, estamos siendo consumidos por el fuego. Eso los códices lo reflejan y dejan testimonio. Yo soy un emigrante, todos somos emigrantes, todos emigramos, todos salimos, todos nos movemos, seguimos moviéndonos por el planeta y terminaremos así, moviéndonos entre el infierno de casarnos por atentar contra nosotros mismos. Pero los códices que yo he querido dibujar y pintar son más bien historietas que quisiera darles vida a través de la línea. Si puedo decir que mi discurso o mi proceso es lineal, es dibujo. El códice Yanguitlán, que está incompleto, está cortado, entonces mi idea fue completarlo. Y en el caso del códice de Michoacán, me pareció un texto tan bello de cómo se mueve esta población tan independiente y tan fuerte y tan inconquistable, y llenos de supersticiones, llenos de brujos, de curanderos, de visiones chamánicas, y todos inmersos en la guerra y en la muerte, que hoy en día volvemos a encontrarnos con esa guerra y con esa violencia en este lugar de Michoacán, ¿no? De los tarascos. En fin, todo en resumen es un camino de conocimiento, de descubrir a través de estos códices un diálogo en el cual yo estoy inmerso y camino dentro de ese mundo de códices. También creo que mi pueblo, cuando había votaciones, salían con pistolas, con machetes, con palos, y en la cola ya se agarraban todos, unos contra otros, y siempre había estrellas en las paredes. O sea, yo pensé que eran estrellas que caían, no, eran las balas que pegaban y rebotaban en la arena. Nunca me tocó ninguna, pero eso me parecía que estaban en fiesta, y no, estaban en un momento muy violento. Y así se va transformando y nosotros vamos asumiendo la violencia de una manera natural. Yo recuerdo que cuando era adolescente, algo que pasara tan violento era un escándalo. Hoy en día, un acto tan violento lo hemos asimilado de tal manera que nos parece normal desaparecer a 17, enterrar a 20, y todos somos cómplices de esa situación como humanos. Y creo que esa historia violenta de los códices, donde agarraban a las familias, al hijo, y lo metían a una olla, lo cocinaban y lo sacaban, lo desmembraban y se lo daban a la familia de los que habían conquistado. O sea, los prisioneros eran cocinados para dárselos a las familias. La imagen terrible, pero esa fue la imagen. Y hoy en día hay una violencia terrible, digamos, haciéndolo más exacerbado, más potencializado. Hemos potencializado la violencia, la destrucción. Me pareció muy interesante la serie que hice sobre Todos Somos Juárez. Y ahora que los trabajé, terminó siendo Juárez no existe. Y yo creo que no existe. Si los vemos profundamente, no existen, porque a todos nos vale madres y quién fue Juárez.
Pero lo de Juárez fue estas fotografías, Juárez el Nahual, Juárez la deuda pesa, Juárez y el ajolote, su Nahual. Todo tiene que ver con digamos, con algo entrañable que yo he estado encontrando, ¿no? Las plantas, los animales, el guajolote, tratarlas de una manera técnicamente como en el medievo, las minias, que eran hechas con cinabrio, con lapislázuli, oro. Entonces, toda esa técnica, que ya prácticamente no se practica, porque pues ya está prohibido incluso usar el cinabrio, porque es mercurio y azufre, el plomo. Entonces, me di a la tarea de encontrar mis pigmentos históricos y trabajar con ellos en unas hojitas, y empecé a jugar con todos los mitos del salvaje de Roger Bartra, el libro de Roger Bartra del salvaje, la melancolía, el ajolote. No hice más que tomar sus imágenes publicadas en su libro El salvaje y tratarlas de una manera técnicamente como en el medievo, ¿no? Hay otro que se llama Juárez y sus mulas, que son los que hicieron la patria de este país, porque son los que llevaron hasta Monterrey, y en el camino nacieron sus hijos, y no solamente sus hijos, los hijos de su hija. Esto sí que es como un códice. Y llegó en sus mulas y regresó en sus mulas. Pues yo quise hacer un homenaje a las mulas del Palacio Nacional, a sus dos mulas. Y de repente me acusan de que ¿por qué las mulas? Hombre, pues sin las mulas este país no hubiera tenido a este hombre. Somos unos mentirosos empedernidos. Todos los días mentimos. Y no queremos verdades, queremos mentiras. Y nos encantan las mentiras. Entonces, ¿qué mejor que pintar creando, diciendo mentiras? Unas mentiras piadosas. Que todo lo que yo he pintado no son más que mentiras, no es verdad. Yo me inventé ese mundo porque mi vida de una familia que emigra a la ciudad, campesina, de un oficio carpintero, nos encontramos de repente en un mundo sumergido de violencia y de zozobra. Y yo decía, bueno, pero pues si no tenemos para comer, no tenemos, ¿qué hago? Pues hay que inventarse algo. ¿Y qué te inventas? Pues la gran mentira, inventar cuadros. En los pueblos no había luz, había velas en la noche. Cuando estaba lloviendo, se oía al caer el agua entre las tejas en el corredor y hacía frío, entonces nos sentaban en la mesa con una vela y ahí mi padre estaba tomando aguardiente y contándonos historias. Y hay historias terribles que se sentaba en la mesa a contarnos, que había visto al diablo, que tenía patas y garras. Entonces de niños estábamos ahí tomando el té con las galletas, escuchándolo en su embriaguez de aguardiente y sus historias. Cuando llegamos a la Ciudad de México, pues éramos muy, muy pobres y teníamos un metate y nada más. Y vivíamos en Ciudad Nezahualcóyotl. Y entonces había que ir a la escuela. Y en la escuela, pues, de Ciudad Nezahualcóyotl a Tepito, donde estaban mis primos, era todo una odisea. Y terminé boleando zapatos ahí en la Merced, cerca de la iglesia, de donde van todos los ladrones a pedir perdón o ayuda, la Candelaria. Y el tren estaba llena de prostitutas. Yo les limpiaba los zapatos. Militares ahí también limpiándole los zapatos. En realidad no necesitaba yo dinero, lo que necesitaba era salir de mi casa y hacer un viaje, una expedición visual. Sí, estos cuadros de los ardientes, en el 1985 viví en París, fue mi primera estancia, y
Alguien me presentó a Francisco Toledo, vivía allá. Me dijo, mire, vaya usted a ver un cuadro de Matías Grunewald en Colmar. Y me dijo, tiene que tomar este tren, ya, llega usted, ya. Y fui, y en esa iglesia de Colmar les encargan un Cristo para los moribundos ardientes, que eran los hombres que comían el trigo del verano y el invierno, que se infectaban de un hongo y entonces volvían hombres lobos y brujas y los quemaban. Me dio pie a trabajar técnicamente el rojo de cinabrio, el rojo cinabrio. Entonces empecé a relacionarlo otra vez con una historieta, con un cuento, que era la bomba atómica, la explosión de la bomba atómica, el hongo, y de ahí empecé a leer sobre este Cristo y sobre las técnicas, y fui con Manuel Serrano, un restaurador en México, para que me diera más asesoría, y terminé haciendo estos cuadros con colores muy tóxicos, que es otro tema, que ese cuadro de los plomos surgió porque en la historia todos los cuadros renacentistas flamencos tenían el fondo carbón con blanco para sacar la luz a la hora de pintar. Entonces traté de encontrar el blanco más puro, sin aceite, y encontré que el blanco de plomo o el blanco más puro es con el agua ácida de la Ciudad de México, que deja el cuadro completamente una capa de mortífero blanco de plomo. Quise hacer el principio de la alquimia, de lo que está abajo está arriba. Entonces puse unos helechos y una serie de dibujos con hilos, y puse pigmentos y las fui encimando como prensa, como 6 meses, 7 meses, ahí los dejé. Después los levanté y descubrí que eran hallazgos que no significaban nada, pero que ahí estaban. Y algunos eran muy fuertes, muy atractivos, eran palmeras, estaban hechas con pedazos de trapos. Y así realicé los plomos con el principio de la alquimia. Bueno, yo me gusta mucho la naturaleza, las palmeras, los jardines, y sobre todo las palmeras. Y estaba yo en el desierto en Marruecos con Magdita, y veíamos a lo lejos todo rojo, y había una palmera, y fuimos a ver a la palmera en nuestros camellos, y cuando vi a la palmera tenía como 2 retoños. Y esos 2 pequeños retoños, yo pensé, dije, bueno, ¿cuándo nacieron? Y pues, había llevadoles años, ¿no? Y me sorprendió mucho. Llegando a México pinté una gran palmera, muy grande. Y después pensé hacer historias alrededor de la palmera, ¿no? El circo dentro de las palmeras. O sea, los circos ya eran alrededor de la naturaleza o dentro de la naturaleza. Yo nunca fui a un circo, pero recuerdo que un día venía la fila del circo y yo iba caminando, me iba agarrando mi padre, y entonces me trepó arriba del elefante. No me llevaron al circo, pero vi la jirafa, el león. Pues dije, qué fiesta, ¿no? Es esto. Pero y luego ya me pareció poco, me fui a las ballenas, al mar. Y allí fue más bien para lograr un virtuosismo de hacer mover a las ballenas, que era una técnica muy sencilla, pero había que hacerla. Ya que estaba toda la pintura y ya estaba todo fresco, dejar caer plomo muy espeso en la textura, y luego meter muy oscuro la orilla, y luego nada más levantar el cuadro y se movía todo
el barniz y toda la pintura, con el plomo no lo dejaba que se ennegreciera y agarraba unas transparencias como pecera, entonces logré el movimiento. Yo no sé, pero yo creo que a muchos pintores, muchas gentes que se dedican a la creatividad les pasa. El acto de hacerlo es el acto realmente donde aparecen cosas, o sea, esta parte mágica. Lo demás ya no importa. O sea, toda mi pintura, todo lo que yo he hecho, incluso todo lo que tengo, no me importa, no me interesa. Lo único que me interesa es en el momento que aparece ese amor, esa flor que nace, esa imagen que aparece, ese momento de ese tiempo que logra uno emerger algo, eso es lo que vale la pena, lo demás ya no. Pues si yo resumiera todo lo que he hecho, me parece que fue o ha sido un fantástico viaje en mi vida hacia ver y expresar un momento. Yo no digo que yo estoy en el final, pero sí no hay tiempo, o sea, el tiempo no existe cuando está uno haciendo dibujos, rayas, creando, como le llamemos, el tiempo desaparece y el mismo cuadro de hace 20 años, hoy en día aparece otra vez. Ya terminamos, ¿no? Ya. Pues vamos a comer.